Queremos agradecerles por estar presentes en esta serie de capacitación como Miel y Esperanza. Para quienes no saben o no conocen, estamos trabajando, sirviendo, mejor dicho, con mucho amor hace ya 31 años, ¿sí? Que estamos ya un poco viejos, ¿sí? O viejas, ¿sí? Pero seguimos en pro de aquello para lo cual el Señor nos llamó, ¿sí? Y eso es lo que nos mueve, lo que nos alienta, y creo que yo ya le dije a mi esposo que no voy a dejar de hacer esto hasta que ya no pueda mover las manos, hasta que más o menos se me doblen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un llamado, hay algo que te quiero compartir, que justamente es una pasión. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Sí? Solamente para quienes no nos conocen, que puse esto brevemente, solamente para que sepas que tenemos una formación, no solamente de que somos lo más importante, que somos hijos de Dios, ¿sí? Y le servimos al Señor, pero además de eso, somos intérpretes profesionales, ¿sí? En el caso de quien suscribe, tanto de lengua de señas argentina y ya hace unos años de lengua de señas chilena. Bueno, soy también profesora de sordos y amo enseñar, es lo que más me encanta, ¿sí? Me encanta enseñar, me apasiona eh, y hace ya mucho tiempo soy responsable de Mies. Y ya hace 5 años y medio que estoy casada con el hombre que dentro de un ratito va a hablar, que es mi esposo, ¿sí? Sergio. Sus papás son sordos, él es coda, y ahí ustedes verán también que tiene un diplomado y bueno, tiene otras cuestiones que después les va a contar. Bueno, ¿qué es lo que les quiero contar? Porque quiero que aprovechemos bien los tiempos, ¿sí? Bien, ¿qué te quiero contar? Te quiero contar que lo que nos mueve es esto, ¿sí? Nos mueve la pasión, ¿sí? Y en el diccionario la palabra pasión es un sentimiento, pero no solamente es un sentimiento, sino que la pasión también es una reacción, ¿sí? Y que engloba algo que es muy interesante, que es el entusiasmo. Entonces, cuando estás apasionado, tenés muchas ganas de hacer las cosas, ¿sí? Y una persona apasionada por la enseñanza o porque otros crezcan en el conocimiento de la palabra, ¿sí? Está entusiasmado, ¿sí? Está emocionado y va a buscar siempre aquellas mejores maneras para que sus alumnos o las personas que están frente suyo, quienes son sus discípulos, puedan justamente aprender mejor, ¿sí? Y lo que hace la pasión, que genera acción, ¿sí? Cuando estás apasionado, accionás, ¿sí? A mí me apasiona enseñar y entonces, ¿qué? Busco, investigo, destino tiempo, me meto, leo. ¿Por qué? Porque es algo que me apasiona, ¿sí? Porque tenés que un interés. Entonces, si vos, querido, querida, estás apasionado por las personas sordas y porque conozcan de Cristo, ¿sí? Te va a pasar esto, ¿sí? O seguramente ya te pasó o te va a empezar a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la definición del diccionario, pero es mucho más fuerte la pasión que Cristo pone en tu corazón y en mi corazón. Esto que está ahí es lo que dice el diccionario, ¿sí? Pero lo que Cristo pone en tu corazón o en mi corazón, ¿sí? Es aquello que dice Colosenses, ¿sí? Colosenses dice que pongan el corazón en lo que hagan, ¿sí? Pongan el corazón. Y si vos tenés puesto tu corazón en esto, si tenés puesto tu corazón en el ministerio de sordos, ¿sí? Lo vas a hacer con todo. Lo vas a hacer a tiempo y fuera de tiempo, lo vas a hacer, sepas mucha lengua de señas o poca lengua de señas. ¿Por qué? Porque hay una pasión que te mueve, que es Cristo dentro tuyo y Cristo hacia los otros. Y ahí después se van a dar las mejores maneras, el Señor te va a dar todos los contactos para que aprendas la lengua, para que te metas en la cultura, ¿sí? Pero necesitas que ponerle a esto un ingrediente fundamental que es corazón, ¿sí? Ponerle corazón, ponerle ganas, ponerle deseo. Si la cuestión es que no le pones corazón, entonces la enseñanza va a estar así como media, ¿sí? ¿Y por qué?
Porque lo que más se nota cuando uno le pone o no le pone corazón es justamente nuestra expresión. Entonces, podés saber mucha lengua de señas, pero sin corazón, y la enseñanza va a ser media así, ¿sí? Y las personas sordas se dan cuenta, ¿sí? Se dan cuenta, ¿por qué? Porque leen lo que ven. Mira, esto es algo técnico, pero es algo que vos tenés que tener mucho en cuenta para una enseñanza, ¿sí? Y tenés que tener en cuenta para una enseñanza que estos dos sentidos, ¿sí? El sentido de la audición y el sentido de la visión, ¿sí? Son sentidos totalmente diferentes. Tal vez esto vos digas, pero esto es algo muy lógico, Verónica. Sí, pero es algo muy lógico, pero es algo que vos no podés dejar de pensar cuando vos vas a enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la visión es direccional. Entonces, tu enseñanza siempre que tiene que estar en un lugar bien ubicado, con buena luz, con las personas frente tuyo, ¿sí? Ya sea presencial o online, tu enseñanza tiene que sí o sí tener en cuenta que el sentido de la visión se interrumpe cuando la persona sorda baja la vista, ¿sí? Entonces, ya sea que estés por Zoom o presencial, cuando una persona hace esto porque va a escribir, porque la persona de repente hace esto porque buscó algo, ya ahí perdió una parte de lo que vos le querías decir, ¿sí? Entonces, no pierdas nunca de vista que que el sentido de la visión tiene estas cuestiones importantes. Se enfoca que en los primeros planos de atención y es un sentido espacial, ¿sí? Puede estar en un espacio, ¿sí? Entonces, queridos, a tener en cuenta cuando usted enseña, ¿sí? ¿Usted qué va a hacer o qué está haciendo? Y de lo que vamos a hablar todo este rato que vamos a estar juntos, vamos a hablar de que discipular es guiar. Usted está guiando a otros, usted está enseñando, usted está ¿qué? Construyendo, está haciendo lo que decimos en la educación, está dando un andamiaje, ¿sí? Y este andamiaje se va dando como, disculpe, que estoy resfriada, se va dando de a poco, se va dando en una construcción, ¿sí? Nunca una enseñanza con personas sordas puede ser rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiempos en las personas sordas son diferentes. Entonces, si tu enseñanza es rápida, generalmente no va a tener un buen producto, ¿sí? Tu enseñanza tiene que ser tranquila, ¿sí? Tu enseñanza tiene que ser en un espacio que estén dadas las condiciones, ¿sí? Tu enseñanza tiene que ser, ahora vamos a ver algunas características de esta enseñanza, ¿sí? Pero en esta enseñanza, ¿qué estás haciendo vos? Estás construyendo, ¿sí? Pero estás construyendo algo súper importante, que no estás enseñando a leer y a escribir, estás construyendo o estás ayudando a que una vida mejore, ¿sí? Entonces, el discipulado marca tan fuertemente a las personas sordas como nos ha marcado a cada uno de nosotros. No sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo de quien me enseñó a mí a entender la palabra de Dios, ¿sí? Y eso a mí me marcó y me ayudó mucho a poder luego enseñarla a otros. Entonces, qué importante que vos conozcas a quiénes, a tus usuarios, ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus usuarios o tus discípulos, o si querés decirle alumnos, ¿sí? La palabra que vos utilices, ¿sí? Esas personas tienen una edad, tienen intereses, ¿sí? Es muy diferente que vos prepares una clase para niños sordos que para adultos sordos, ¿sí? Esas personas vienen de un sistema educativo que a veces ha sido muy malo, que otras veces tal vez ha sido excelente, ¿sí? Algunos no saben leer y escribir, otros sí. Algunos no tienen casi nada de cultura, otros tienen mucha cultura y mucha experiencia, ¿sí? Algunos tienen mucho conocimiento de lengua de señas, ya sea de lengua de señas argentina o lengua de señas chilena. Hay varios hermanos de Chile que se están uniendo, que les damos la bienvenida, ¿sí? Le damos un aplauso también, gracias por estar compartiendo con nosotros. También qué cosas esta persona sabe o no sabe de la Biblia,
una cuestión súper importante de tus usuarios es que vos tenés que saber si participó o no de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Para saber si esta persona viene con muchas ideas confundidas, ¿sí? Entonces, sobre esas vos vas a tener que trabajar harto y pedirle al Espíritu Santo que te guíe para cómo corregir lo que ha sido mal enseñado, ¿sí? Y lo que está equivocado. Entonces, estas características, sí o sí, vos las tenés que tener en cuenta antes de enfrentar o de empezar una clase de discipulado, ¿sí? ¿Qué le interesa a las personas con las que vos estás, ¿sí? Nosotros todos los días miércoles tenemos un discipulado por Zoom y tenemos más o menos entre unos 15 20 a veces 25, pero nuestra cifra está siendo casi siempre entre 15 o 20 personas sordas presentes, ¿sí? Y yo te puedo decir que los conocemos ahora tanto que uno ya sabe sus intereses, ¿sí? Entonces uno ya sabe qué este grupo le gusta y aquellas cosas que no le gusta, ¿sí? Entonces vos necesitas conocer a las personas. ¿Para eso qué? Te tenés que relacionar, ¿sí? Otra cosa fundamental, que para relacionarte te tenés que hacer amigo, ¿sí? Entonces tenés que destinar a estar tiempo con quienes Dios puso en tus manos. Tus usuarios, tus discípulos, mis alumnos, ¿sí? Son tesoros valiosos, son esas personas que Dios te dio en un tiempo específico, ¿para qué? Para formarlos, ¿sí? Y si Dios te los dio, tenés que tener mucho amor y cuidado, ¿sí? Cada persona que en estos años Dios me permitió discipular, para mí ha sido siempre un desafío, ¿sí? Está acá presente Analía y es testigo que cuando trabajamos en Sáenz Peña, el Chaco, eh, hemos tenido personas que no han sido fáciles de discipular, ¿sí? De repente gente sin nada de lengua de señas, ¿sí? Con mucha escasez, pero que el Señor siempre nos ha dado ideas creativas para que transmitir la palabra. Entonces, tu ayuda, el Espíritu Santo, querido, querida, ¿sí? Tu ayuda, el Espíritu Santo. ¿Qué vas a enseñar? Vas a enseñar la palabra, lo mejor que podemos enseñar, ¿sí? Para eso, ¿qué debes? Y conocerla. Esto vos dirás, sí, es súper básico, Verónica, pero es que si no la conoces, ¿cómo la vas a enseñar? ¿Sí? Claro. Tienes que tener ejemplos prácticos para dar. ¿Y cómo los vas a tener? Y si vos vivenciaste la palabra en tu vida, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir todas las veces que en mi vida la palabra me marcó. Y esas son las cosas que yo le puedo contar a los que discipulo. Ahora, una cuestión fundamental, que ahí yo te lo puse abajo, es tienes que adaptar el material que tenga tu iglesia. Seguramente cada una de sus iglesias tiene un material, ¿sí? Y que debe ser muy bueno, pero es un material para oyentes, ¿sí? Es un material generalmente largo, es un material que a veces dicen, bueno, en un mes se hace el nivel uno o como sea que la iglesia le ponga el nombre, ¿sí? Pero con las personas sordas no lo vas a poder dar en un mes. ¿Por qué? Porque una clase para oyentes está vista y está investigada que son entre 2 a 3 clases para personas sordas, ¿sí? Entonces, ahí, en esa gran diferencia, vos tenés que ver, bueno, cómo empiezo a adaptar. Y ahí te vamos a dar unas ideas para qué, para poder adaptar tu material. Ahora, si vos estás en un lugar donde todavía tu iglesia no tiene un material, nosotros podemos darte, cederte, prestarte o como quieras decirle, podemos darte un material que ya tenemos adaptado, ¿sí? Y que te puede ayudar para empezar en estos qué, en estos primeros pasos en el trabajo con personas sordas, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a lo álgido de todo esto, ¿sí? A lo importante de todo esto, que es qué debo tener en cuenta para preparar una clase, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta para preparar una clase? ¿Cómo la preparo? Tal vez algunos de ustedes tienen mucha experiencia, otros no. Algunos puedan decir esto es muy básico, otros me digan ya lo sé, o otros no lo conozcan. Mira, hermano, esta es nuestra experiencia o mi experiencia o la experiencia que hemos tenido como ministerio para trabajar en la adaptación de materiales, ¿sí? Para un discipulado. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Sí o sí,
esto es así, sí o sí, es imágenes, imágenes. Y te lo vuelvo a repetir, imágenes, ¿sí? Cuando hagas un PPT, cuando utilices una app, ahora hay apps súper buenas que te ayudan un montón para hacer materiales. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Que las imágenes siempre tienen que estar relacionadas con el concepto que vas a enseñar. Y ahí te puse un ejemplo, ¿sí? Vas a hablar de restauración, busca una imagen, ¿sí? Por eso ahí está el hombre con el material, restaurándolo, ahí ves las herramientas, ¿sí? Busca una imagen que tenga estricta relación con el concepto que vos vas a enseñar en esa clase, ¿sí? No busques una imagen que sea algo alejado a la realidad que vos tenés en tu lugar, ¿sí? Busca algo que sea, esto muchos chicos lo deben conocer. Y si nunca lo han visto, explícalo con clasificadores, pero hacelo que acorde a la edad con la que vos estás trabajando, con la que estás sirviendo, ¿sí? Esta imagen es una imagen ideal para adultos, ideal para jóvenes, ¿sí? Una imagen que ellos se van a agradar de la imagen, ¿sí? Entonces, nunca utilices dibujos de niños para mostrarle a personas adultas porque ellos se van a sentir como que me están tratando como un bebé, ¿sí? Y son personas adultas por más que no tengan lectoescritura, ¿sí? Pero su edad y su funcionamiento es completamente acorde a su edad, ¿sí? Entonces, sé muy respetuoso con las imágenes que selecciones, ¿sí? Y elegí imágenes relacionadas siempre al concepto que enseñes. ¿Cuánto tiempo, querido, querida? El consejo es 20 a 30 minutos. Y eso no es un consejo mío, sino que es un consejo estudiado, investigado, ¿sí? Entonces, para una clase que esté, que se pueda, la clase, luego, las personas sordas preguntar todo lo que quieran, la clase no debería ser más larga de media hora. Ya un exceso, ¿sí? 40 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Lo que te puse abajo, ¿sí? Las personas sordas necesitan que la enseñanza se divida, una enseñanza larga de oyentes, en 2 o 3 partes para las personas sordas, ¿sí? Entonces, 20 30 minutos de enseñanza, donde le vas a poner todos los condimentos que quieras, teatro, PPT, imágenes, todo lo que tú quieras, pero que en el medio de todo eso eh, vos vas a hacer algo interactivo. Mire, por ejemplo, esto que estoy utilizando yo ahora, ¿sí? Una herramienta del Zoom para estar inserto dentro de la imagen, ¿sí? Yo cuando lo descubrí, ¿qué hago? Y señalo las imágenes, aprovecho esta herramienta donde a su vez, utilizando con lengua de señas, mucho mejor, se ve mejor la imagen, mejor a la persona que enseña, y que hace que también se comparta más y que todos estén atentos, ¿sí? Fundamental que las personas que van a ver la enseñanza estén atentos a la enseñanza, ¿sí? Tercera cosa importante, por favor, siempre, siempre utiliza la pregunta. ¿Y qué pregunta? El qué, ¿sí? Entonces, estás dando una parte de tu enseñanza, vaya por 10 15 minutos, ¿sí? Y que ya tenés que preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas a estar observando las caras, ¿sí? Ya conoces a las personas. Entonces, según lo que estés enseñando, suponete el ejemplo que te di recién, la palabra o el concepto de restaurar o que Dios restaura nuestra vida, ¿sí? Entonces vos preguntás, Dios, ¿qué hace en tu vida? ¿Cómo la restaura? ¿Sí? ¿O entendiste? Y si la persona sorda te dice sí, sí, no te quedes nunca con el sí, sí. Volvé a preguntar, contame, decime, ¿qué entendiste? Si 2 o 3 ya te contestan, vos te das cuenta que vas bien. Ahora, si nadie te responde, es porque hay algo en la enseñanza que no está claro. Entonces no podés continuar con la enseñanza. ¿Sí? ¿Qué debes hacer? Y pedirle al Espíritu Santo, dame otra idea. ¿Sí? Entonces ahí, siempre el Espíritu Santo, que es nuestro mejor asesor, te va a ayudar a fluir. ¿Sí? O si estás con otra persona, la persona te puede, o el hermano, la hermana,
o del equipo te puede tirar la idea. Pero si estás solo, el Espíritu Santo es el mejor ayudante. ¿Sí? Entonces, siempre pregunta. ¿Sí? Cuando uno enseña, y especialmente a niños, jóvenes, adultos, sordos, uno debe trabajar con la reafirmación, debe trabajar con la pregunta. ¿Para qué? Para que no queden dudas. A veces las personas no se animan a preguntar. ¿Por qué? Porque en su mente todavía está esto de que el oyente está más arriba. Y eso uno lo tiene que derribar, ¿sí? Que ellos pueden abrirse a preguntar, que nosotros somos iguales, ¿sí? Que después ellos van a estar enseñando. Mira, a mí me llena de alegría que ahora ya nosotros, en este caso el trabajo que estamos haciendo en Valparaíso, ya hay personas sordas que están enseñando, ¿sí? Entonces, ¿qué? Vamos bien, qué bueno. Estamos haciendo una buena formación para que ellos ya puedan ellos enseñar a otros. Bien, ¿qué tipo de letra vas a ayudar a usar? En general, es aconsejable la mayúscula, ¿sí? Especialmente por si en el grupo que tenés hay algunas personas que no tengan una eh, buena lectoescritura, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque la mayúscula es como más clara, si algunos tienen, como yo, problemas visuales, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenés que usar? Tenés que usar frases cortas, ¿sí? Siempre al empezar tenés que usar frases cortas, no escribas cosas muy largas, ¿sí? Utiliza también mucho subrayado. ¿Para qué? Para reafirmar las palabras más importantes. Utiliza flechas que te dirijan a los conceptos, ¿sí? También selecciona uno o dos, máximo tres versículos que sean los más importantes. ¿Por qué? Si vos metes muchos versículos en una enseñanza, o en la cabeza de la persona sorda se mezcla mucho, ¿sí? Imagínate si a vos o a mí nos cuesta retener, ¿sí? Yo tengo muy mala memoria, a mí me cuesta, yo trabajo con mi memoria. Entonces, ¿qué es mejor? Uno, dos o tres versículos o una pequeña historia, ¿sí? Y sobre eso reafirmo, reafirmo. Los verbos, ¿cómo tienen que estar? Siempre en infinitivo, ¿sí? Siempre en infinitivo. Y lo otro es trabajar el punteo. El punteo nos ayuda a que la enseñanza se ordene en la mente. Entonces, ya sea el punteo del uno, 2, 3, ¿sí? En las imágenes que tú coloques, ¿sí? Pero no solamente en las imágenes, sino en lo que tú cuentes, ¿sí? Entonces, esto primero, esto segundo, esto tercero, o si vos querés utilizar A, B, C, D, no hay problema, como vos quieras, pero el punteo ayuda a establecer un orden. Entonces después vos podés preguntar, ¿y el punto 2 qué era? ¿Sí? Y seguramente alguno, si estaba atento, va a levantar la mano, te va a decir, va a opinar, ¿sí? Entonces, estas son sugerencias que te damos para que vos puedas mejorar en lo que tiene que ver con el armado de la clase, ¿sí? Bien, ahora quiero que conozcas, espera que yo voy a un minutito, voy a salir de acá, voy a salir yo de acá y vamos a volver a poner, pero de la otra manera, porque quiero mostrarte unos ejemplos muy cortitos de unos hermanos que justamente tienen que ver con la enseñanza. Una hermana oyente y una hermana sorda. ¿Sí? Un segundito, espera que lo reacomodo. Ah, ahí estamos. Presentación. Deme un minutito. Bien. Vero, perdón la interrupción, habla Moni, cuando quieras podemos hacer el cambio con la Dale, Moni, computadora. hola. Llegué, Gracias. llegué, Para las llegué, personas llegué. sordas que están presentes, está Juli y está Moni. Ustedes la estuvieron viendo toda la primera parte a Juli. Gracias. Y ahora va a estar interpretando Moni. Gracias, Moni. Gracias, Juli. Bien, ahí vamos con nuestra hermana Dani. Hola, soy Lali Maneiro, estoy en la ciudad de Villa Ángela, en la provincia de Chaco, Argentina, y estoy liderando un grupo de la Iglesia de las Buenas Nuevas, y
el grupo se llama Grupo Adma y significa Amor de Dios en Manos Amigas. Es una entidad cristiana que está al servicio de las personas sordas y bueno, siempre tenemos nuestras clases bíblicas, por así decir, nuestros estudios bíblicos y bueno, las cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta y en el momento de cuando vienen chicos nuevos al grupo, cuando comenzamos, bueno, lo primero y principal, como todo cristiano, cuando viene al camino del Señor, tratar de fundamentar su vida, dar las bases de lo que es cómo comenzar en el camino del Señor. Y para preparar ese estudio bíblico, lo que hacemos para las personas sordas, con más razón, tenemos que tener en cuenta imágenes, hacemos representaciones, preparamos Power, hacemos juegos, actividades, obras de teatro, que es lo que más por ahí les impacta y les queda. Utilizamos videos que ya por ahí están en YouTube, los buscamos y los anexamos a los Power. Y en los Power tratamos de utilizar muchas imágenes, pocas palabras, palabras simples, no tan difíciles, porque por ahí nosotros en nuestra jerga cristiana utilizamos palabras muy sofisticadas y tratamos de buscar los sinónimos y el significado que y bueno, por sobre todas las cosas, representación, imágenes, dibujos, obras de teatro, que ellos también se involucren, hacerles con muchos ejemplos y tratar de que ellos también participen de lo que es la enseñanza, por ahí actividades, juegos, para que hacer refrescar lo que estuvimos trabajando en ese concepto o esa enseñanza o ese tema que queríamos que ellos queden enseñados en ese día. Así que, bueno, que el Señor les bendiga y que en este comienzo que van a hacer, por supuesto que Dios está en primer lugar y por supuesto orar por ellos. No es fácil, es un ministerio que tenemos que dedicar mucho tiempo. Que el Señor los bendiga y que los ayude en todo. Gracias, Lali, por lo compartido, ¿sí? Una líder allí en Chaco. Y ahora sí, esta va a estar con nosotros. Si quieres abrir, Moni, tu micrófono, para así le podés poner la voz a la Pame, ¿sí? Y ahora Pame nos va a contar, Pamela es una líder sorda, ella nos va a contar ahora un poquito de su experiencia de cómo ella enseña, ¿sí? Ya lo va a estar contando en lengua de señas argentina, ¿sí? Que es súper interesante también lo que ella cuenta. ¿Querés abrir tu micrófono, Moni? Sí, sí, Ahí ahí va. está. Ahí Listo. vamos. Hola a todos, que el Señor los bendiga. Mi nombre es Pamela, esta es mi seña personal. Soy una líder sorda. Quiero comentarles acerca de cómo yo como líder sorda, como referente de la comunidad sorda, enseño a mis discípulos sordos. ¿Qué es lo que les muestro en primer lugar? Como base, partimos desde este libro que es el cambio de vida. Lo estoy viendo al revés, perdonen, ¿eh? Así se ve. Y contiene 9 capítulos. Entonces, yo lo que hago es no leerlos directamente, porque es muy, muy extenso, entonces lo que realizo es una lectura y lo digo de forma breve, ¿no? Por ejemplo, la historia del hijo pródigo, contarlo con profundidad es algo muy, muy, muy extenso. Entonces lo que yo hago es contarlo brevemente. Cuento del hijo que se fue y que luego volvió arrepentido. Entonces utilizo la proyección de imágenes, ejemplos,
eh, cuento esto de que del hijo que abandona su casa y que vuelve. Entonces, de esta manera les demuestro como mi ejemplo como persona sorda, ¿no? Para que ellos se sientan identificados. Luego les enseño el concepto de pródigo, se enseña lengua de señas más la imagen y utilizo la comparación. Ahora les voy a mostrar brevemente un ejemplo, ¿no? El hijo pródigo dejó a su papá y a su hermano, le dijo, papá, dame mi herencia, y se fue, despilfarró todo y se quedó sin dinero. Y empezó a trabajar cuidando chanchos, y en ese momento recordó la vida que tenía junto con su papá. Entonces volvió a su casa y el padre, al verlo llegar, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. Esa es una manera de enseñarle claramente a las personas sordas acerca del arrepentimiento. Son como los primeros pasos. Y mostrando, bueno, les di este ejemplo de manera corta, que el Señor los bendiga a todos y los animo a que puedan enseñarles a las personas sordas. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, Moni. Mil gracias. Bien, y ahora les quiero mostrar, bueno, Pam es una líder con harta experiencia, ella trabaja en sociedad bíblica, es una persona que además está trabajando codo a codo junto con nosotros en Mies hace muchos años, que ella realmente es una referente, ¿sí? Por eso quería que ustedes pudieran ver cómo ella enseña, ¿sí? O sea, como en el caso de ella, cómo ella hace para prepararse. Y ahora la imagen de quién es esta imagen es de Silvia. Silvia es una discípula, ¿sí? Una discípula nuestra, que ella conoció hace 2 años al Señor, ¿sí? Ella vive en Valparaíso, Chile, y le pedí si hoy podía ella mandarnos un videito muy cortito de qué pasa cuando ella recibe la enseñanza, ¿sí? Entonces, esto es lo que Silvia nos cuenta. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Qué bueno. Mi nombre es Silvia y esta es mi señal personal. Bueno, qué bueno encontrarme con ustedes hoy. ¿Para qué hice este video? ¿Sí? Porque les quiero contar algo breve. Yo les quiero contar sobre mi historia. Hace 2 años, sí, que yo empecé a aprender del Señor. ¿Dónde? Empecé a aprender de Jesús. ¿Y quiénes me han enseñado? ¿Sí? Que cómo yo he entendido de la palabra, ¿sí? Sergio y Verónica, ellos por Zoom me han enseñado la palabra de Dios. Y yo he empezado a aprender poco a poco. Poco a poco he empezado a aprender. Pero para mí ha sido algo muy profundo. Y realmente yo puedo decir que creo en Dios, que creo en Jesús y que Él ha sido tan bueno para mí. Y yo invito a todos para que también puedan aprender la palabra de Dios por Zoom. En el caso, ella está diciendo que los días miércoles aprende, ¿sí? Que siempre es a las 9 de la noche, durante 1 hora hasta las 10 de la noche, y es una enseñanza para nosotros muy buena. Entonces les quiero decir a todos ustedes que Dios les bendiga mucho, que Dios es bueno con ustedes, que un gran saludo para cada uno de ustedes. Bueno, esa es nuestra hermana Silvia, ¿sí? Hasta ahí, perfecto. Bueno, ella es Silvia, yo quería que ustedes la conocieran, pero es como también la palabra puede impactar. Espera que voy a poner a Moni anclada. Un segundito, Moni, que te voy a anclar para que las personas sordas te vean. Te he perdido de... ¿Dónde estás? Acá está. Ahí te anclo. Bien. Bien. Ahora quien nos va a compartir el último testimonio de cómo es esto de enseñar, ¿sí? Es Sergio, ¿sí? Que Sergio, bienvenido.
Diría como que Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno. Qué hermoso es saber que el sentimiento que Dios pone en nuestro corazón no es único, sino que Dios también pone el querer y el hacer en otros hermanos, ya sea en Argentina como en Chile. ¿Me escuchan? Ahí sí. Perdón. Bueno, decía que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que qué hermoso saber que no solamente uno tiene el sentimiento que Dios ha puesto, sino que también Dios ha puesto tanto hermanos en Argentina como en Chile, el poder llevar la palabra a las personas que están privadas del oír. Ellos por mucho tiempo han esperado que Dios hable a sus vidas, pero se ha sido difícil porque por un sistema que les impidió obtener una competencia eh, buena del español, les ha impedido comprender la Biblia en las versiones que hoy tenemos de la Biblia. Entonces, ellos han esperado eternamente a que tú y yo nos decidamos a llevarles el mensaje. Esto significa que hay una negación, porque cada uno tiene muchas cosas que hacer. Sin embargo, hay una rendición de cuentas frente a Dios y Él nos va a pedir cuentas qué hicimos, ¿cierto? Entonces, dedicar tiempo para la enseñanza de su palabra a las personas sordas requiere excelencia, requiere conocer la comunidad para idear entonces un material efectivo que permita que esta palabra quede por siempre en imagen en su mente. Bueno, como decía mi esposa, tengo el privilegio de ser hijo de padre sordo, por tanto mi primera lengua es justamente la lengua de señas. Mi pensamiento, mi proceso cognitivo es a través de imágenes, así es que el proceso de traducción es instantáneo de cómo querer decirlo para que las personas sordas puedan entender. Entendiendo que las lenguas, ya sea orales y en este caso la lengua de señas, tienen gramática diferente en su estructura, en su formación de oraciones. Entonces, no podemos pensar en nuestro idioma, en el español, y en el mismo orden agregarle las señas. Claro, eso sería muy cómodo porque no hay proceso de transformación en la mente, mientras que la persona hablante sigue hablando, ¿cierto? Sino que el cambio gramatical es instantáneo al escuchar. Mientras que estoy escuchando, estoy haciendo la traducción, los traslados a la estructura propia de la lengua de señas, pero mientras que señalizo, lo primero que estoy trasladando, debo seguir escuchando para la siguiente información, para luego al finalizar la primera idea interpretada en la estructura propia de la lengua de señas, retomar la siguiente idea y así unirlas en un contexto que permita que la persona sorda pueda entender y no queden palabras sueltas en el aire y que usted puede decir muchas palabras en señas, pero para las personas sordas es como una ensalada de palabras que no sabe qué hacer con ellas. No se entiende en qué contexto se quiere decir, qué se quiso decir y presta para una mala interpretación. Entonces, tenemos que entender que cuando queremos hacer una misión, no tenemos que olvidar que hay que hacer una misión transcultural. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder predicarles a los sordos tenemos que primeramente saber, o sea, conocer quiénes son ellos, conocer su cultura, sus necesidades, su jerga, cómo ellos hablan, dichos populares, convivir con ellos, para luego, entonces, siendo conocedor de la palabra, trasladar lo que quiere decir la Biblia, porque muchas veces la Biblia dice en un contexto literal, pero no es lo que quiere decir, perdón, no es lo que literalmente se dice, sino que lo que quiere decir. Y por lo tanto, entonces tienes que no solamente tener un manejo de la lengua de señas, sino que también tienes que tener conocimiento bíblico para hacer las interpretaciones en el contexto y llevarlas a la estructura propiamente de la lengua de señas. Entonces, esto es un proceso
que no es instantáneo. Este es un proceso, sobre todo hablando para los que están iniciando, los que van a iniciar. Entonces, tienen que tomar todas estas orientaciones para hacer un trabajo que vaya de menor a mayor, ¿ya? Entonces, el propósito de que Verónica me ha convidado para compartir con ustedes es justamente la experiencia de nuestro discipulado para sordos. Voy a compartir en la pantalla, me espera un segundito. Avanzado, ¿verdad? Sí, Y padre la virtual. carpeta. No, porque es la carpeta. Y La carpeta. No sé cómo te la solución. Yo no estoy viendo. Ya es igual. ahí sí. Sí. Vamos a agrandar un poquito. Como bien decía mi esposa, nosotros estamos utilizando esta función del Zoom que es fantástica, porque ustedes saben que siempre el recuadro ha sido una limitante para poder que las personas sordas vean legiblemente lo que uno quiere decir. En televisión, el recuadro es tan pequeñito que las personas sordas desisten de ver porque el cuadro es muy pequeño. Entonces nosotros tenemos que pensar que la imagen de la interpretación, en este caso es una señalización directa, tiene que ser en un tamaño que permita que las personas sordas fácilmente a esta hora con luz artificial puedan ver claramente, ¿cierto? Bueno, nosotros nuestro discipulado, que antes era presencial, pero con la pandemia nos obligó a digitalizarlo y hacerlo en forma virtual. Partimos con los hermanos propios de nuestra iglesia, que eran entre 5 y 8 participantes, pero luego, a medida que fuimos realizando semana a semana el discipulado, los mismos hermanos sordos nos decían que tenían un amigo, una amiga que estaba con una necesidad, que querían conocer de Dios y que estaban en una situación difícil, producto también de la pandemia, el temor, entonces querían participar del discipulado. Entonces así poco a poco se fue corriendo la voz y hoy tenemos participantes de todo el país. Así es que nuestra idea es en el futuro inmediato que aquellas regiones que no hay un trabajo con sordos, poder hacer un contacto con la iglesia local para que ellos no sean miembros de una iglesia flotante, porque Manos en Acción no es una iglesia, es una institución que apoya a la iglesia local para insertar, capacitar a la iglesia para que lograr que las personas sordas de la localidad se inserten a la vida de iglesia con todas las actividades propiamente tal. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque obviamente que las personas son muy visuales y ellos son más de piel, del contacto, del abrazo, pero ante la necesidad, ante el estar en casa, tuvimos que digitalizar y crear material que permita el poder, a través de imágenes, enseñar la palabra. Entonces yo les quiero dar algunas orientaciones, algunos tips que les va a permitir a ustedes poder realizar un trabajo. Y hay dos opciones. Ustedes pueden seguir la temática de la iglesia local, es decir, tal vez la iglesia ya está con un material de estudio para los hermanos en general de la congregación y este material podría ser adaptado, preparado, simplificar los términos para que este mismo estudio que está la iglesia en general estudiando, paralelamente también los hermanos sordos estén con el mismo material, pero como bien dije, adaptado. Esa es una opción. La segunda es que puede ser que por la contingencia, por la misma necesidad que usted observa en el grupo de discipulado sobre preguntas, dudas, usted puede ser inspirado por el Espíritu Santo y hablar de un tema en particular. Por ejemplo, yo sentía una carga de hablar con respecto al diezmo, sin caer en la imposición en que
si bien es cierto, es una instancia que no es opcional, pero se deja al criterio, a la voluntad de cada uno, si quiere profundizar en el conocimiento y llevar a la práctica lo que aprende. Entonces, yo hice una actividad muy práctica en donde pedí a la secretaria un sobre de diezmo, traje billetes verdaderos de 10.000 pesos, traje 200.000 pesos y le dije, ¿cuánto es el 10% de esto? Entonces sacaron la calculadora, sacaron de 200.000 pesos, el 20% eran 20.000. Entonces yo saqué esos 20.000 pesos y los agregué en el sobre y hacía el acto de entregarlo a la iglesia. Y sabe que varios hermanos como que hicieron el clic porque ellos pensaban que el ofrendar en la iglesia, cuando pasan la ofrenda, era eso. Entonces, cuando nosotros explicamos la diferencia entre ofrendar y diezmar, fue tanto la palabra que llegó a sus vidas que ellos inmediatamente nos dijeron, pero ¿cómo no nos dijeron esto antes? Por favor, pásenme un sobre. Así es que comenzaron a diezmar los sordos, justamente producto de este conocimiento más en profundidad práctico de la palabra y entendiendo también que ustedes saben que las personas sordas en general con discapacidad tiende a ser muy que solo recibe ayuda. La sociedad los asistencia, ¿cierto? Entonces, como que ellos reciben, pero no dan. Es muy difícil, porque tienen esta cultura de que solo reciben, porque son personas con discapacidad, viven de una pensión de discapacidad, etc. Entonces, cuando entendieron el concepto, desde ese entonces, nuestros hermanos sordos de nuestra iglesia, ellos diezman, entregan su diezmo al Señor y vemos cómo Dios ha bendecido sus vidas. Así que, pero bueno, contando esa experiencia en particular. Entonces, hablando de que tienes dos opciones, una, seguir con el material bíblico de la iglesia, hacer las adecuaciones correspondientes con un lenguaje más simplificado, y si tú sientes el Espíritu Santo te lleva a una palabra, has observado algo en el grupo y que es necesario reforzar ciertos conceptos, puedes preparar entonces un estudio que incluso no se, puede ser que una semana tú utilices esta opción, pero luego después continúas con la serie de la iglesia, con el estudio. Ya esas son las dos opciones. Y ahora, ¿cómo preparas el material? Por supuesto, como bien decía mi esposa, los sordos son visuales. Por lo tanto, la palabrería, todo lo que cuando uno lee un versículo, versículo por versículo, todo eso está en español, largo. Entonces, para los sordos no es fluido la lectura. Por lo tanto, esta lectura tiene que ser en imágenes. Entonces, tú vas a hacer el versículo en lengua de señas, es decir, que tú vas a hablar en lengua de señas. Entonces ellos van a entender claramente y te vas a apoyar con imágenes. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Cuando preparamos el estudio, por supuesto, no hay cómo huir de la oración. La oración es que, Señor, guía, pone tú las palabras, pone las imágenes para poder prepararlo y que esta palabra cuando sea dada se entienda con claridad. Entonces, en una oportunidad, Dios me muestra una imagen. Me muestra la imagen de una chancha, de un animal, con todos sus chanchitos chupando de las tetitas de la chancha. Y me hablaba de dependencia. Entonces yo quise trabajar el concepto de dependencia de la forma natural y que cuando llega un momento en que ya dejamos de depender de nuestros padres y dependemos, por supuesto, de la capacidad como adultos que somos, pero que no dejamos de depender de Dios. Y para eso entonces tuve que utilizar una serie de imágenes, partiendo, por supuesto, de una chancha con todos sus chanchitos chupando de ella, para entender el concepto de que los chanchitos dependen de la mamá. Pero luego fui mostrando imágenes de un niño que estaba amamantando el pecho de su madre,
como para llevarlo al contexto humano, o sea, relación animal, relación humano, pero luego el niño crece y está enfermo, tiene un termómetro en la boca y la mamá está velando por su cuidado, por su salud. Entonces voy explicando cómo nuestros padres cuidan de nuestra salud. Y así en el área de hacer las tareas, en educación, etc. Pero llega un momento en que cuando somos adultos dejamos de depender de nuestros padres. Incluso podemos ser tan autosuficientes y no depender de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no dependemos de Dios? Y ahí muestro imágenes de hombre, mujer, en decadencia, niños pidiendo, producto de el estar lejos de Dios, porque no dependemos de Él. Creemos que somos autosuficientes y que no necesitamos depender de Dios. Entonces ahí está la consecuencia. Entonces vemos la relación animal, la relación humana con los padres, el cuidado, pero llega un momento en que cuando somos adultos podemos ser independientes de Dios o dependientes, pero ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles serían las consecuencias de no estar? Y por supuesto, al finalizar, porque después de toda esta relación, de cómo asocian, porque todo esto es imagen, entonces ellos se ven dentro de la escena, es muy profundo para ellos, porque sin tú apuntarles a ellos, ellos mismos hacen su autoanálisis, se ven ellos mismos reflejados y le hacen las siguientes preguntas. Porque por supuesto, antes de finalizar la oración, haces algunas preguntas como, ¿cómo tú lo aplicas esto a tu vida? ¿Cierto? Alguna experiencia en particular. Y hay algunos que confiesan que se sienten tocados y cuentan que esta palabra cala profundamente en sus vidas. Y luego después tenemos un tiempo de oración por esta palabra. Entonces, claro, la memoria corta queda muy bien, la explicación en lengua de señas, la asociación de imágenes, ¿cierto? Pero el ser humano necesita como ir consolidando y reafirmando conceptos que hay que volver a leer, hay que volver a ver. Por lo tanto, el PowerPoint lo trasladamos a un PDF y lo enviamos al grupo WhatsApp para que así entonces cada uno tiene acceso a ver las láminas del estudio de que tuvimos la clase y así entonces ellos refuerzan lo que aprendieron. Entonces así podemos ir avanzando y a medida que van pasando las semanas, nosotros nos vamos dando cuenta cómo los participantes, los hermanos sordos, van experimentando un crecimiento. Como bien decía mi esposa, hoy tenemos discípulos que ya han tenido la oportunidad de entregar el estudio cada miércoles con un buen entendimiento y una capacidad para enseñar a sus pares. Por supuesto, todo esto bajo la dirección, la supervisión, para que la palabra no sea malinterpretada y no se lleve a un entendimiento lejano a la palabra. Así es que eso es lo que yo podría compartir en relación a nuestra experiencia como Manos en Acción en Chile. Y es un trabajo que solo tienes que realmente amar a Dios y amar a los sordos porque tú no estás exento de luchas, no estás exento de cansancio laboral. Hoy tratamos de asumir muchas horas de trabajo para poder tener un poco mejor de ingresos y entonces nos queda poco tiempo para poder realizar el servicio a Dios. Entonces, nuestra prioridad es que el reino y su justicia es lo primero, y las añadiduras, Dios se encarga. Gracias a Dios que Dios no nos ha faltado y que mientras estamos procurando entregar su palabra a la comunidad sorda, Dios nos sorprende y no somos nosotros no quienes llamamos a empresas, sino que las empresas nos llaman, nos solicitan, pasan el dato a los clientes y entonces Dios nos sorprende que cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos coloca. Pero por sobre todas las cosas, cuando hay un Padre Celestial que mira cuando los hijos agradan el corazón de Dios,
No hay padre que no se agrade de ver a sus hijos agradando su corazón, haciendo lo que nos ha demandado. Y Él, por supuesto, como sabe cada una de nuestras necesidades de nuestro corazón, Él las concede. Así es que eso es así, es real. Nosotros podemos dar testimonio de que lo que vivimos es lo que Dios nos permite vivir. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Sergio. Gracias, Moni. Vamos a hacer cambio de intérprete. Ya estamos en la última parte. Muchas gracias, Moni. Seguimos con... Espera un minutito. Vamos a colocar acá a Juli. Bien. Acá sacamos a Sergio. Muy bien. Tenés que cortar tu... Súper. Bien, en esta última parte quería compartirles esto. Aquí estamos. Bien, en esta última parte quería compartirles... ¿Dónde estoy? Quería compartirles un último versículo que es con lo que quiero que podamos cerrar lo que estuvimos compartiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes ven en pantalla? ¿Sí? Disculpe que no sé dónde se me corrió ahora la otra parte de lo que quería poner. Pero este es el versículo que le quiero dejar a usted, ¿sí? A cada uno de los que están presentes, ¿sí? Que es el versículo que está en Primera Reyes 19:7, y donde dice, y seguramente es una historia que usted conoce, dice que volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó a Eliseo y ¿qué le dijo? Le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta, ¿sí? Que querido, querida, si estás en esto hace tiempo o si estás por empezar, esto es lo que Dios me dijo a mí para este 2023, ¿sí? Este es el versículo que Dios me da a mí, te lo quiero compartir a vos. Largo camino te resta, ¿sí? Entonces, hay todavía mucho por hacer, ¿sí? Hay mucho por armar, hay muchas clases por dar, hay muchas enseñanzas por preparar, pero que tienes que levantarte. Y este levantarte y comer que le pasó a este hombre de Dios es tomar fuerza. Y este levantarte y comer es llenarte cada día de la palabra y buscarlo más a Él, depender más del Espíritu Santo para poder hacer aquello que Dios quiere que tú y yo sigamos haciendo. Y te quiero alentar a que podamos ayudar a esta mujer, esta hermana en Cristo, ¿sí? Nosotros no estamos solicitando absolutamente nada por esta serie de capacitaciones, estas charlas que vamos a dar desde Mies, pero en el caso de este viernes queremos de manera muy especial poder ayudar a esta hermana que es Soledad, que es una hermana sorda que vive en Mar del Plata y a quien conocemos y realmente nos ha dolido mucho saber que está pasando esta situación tan difícil. Que si vos de alguna manera podés dar una ofrenda de amor, queremos alentarte a que puedas ayudar a Soledad, que tiene que ser operada con muchísima urgencia, muchísima urgencia. Ella tiene un tumor, tal vez alguno de ustedes ha estado viendo por las redes sociales. Ella realmente está muy delicada y necesita con urgencia juntar esta cifra de dinero a su familia para poder operarse, ¿sí? Si no, ella va a quedar ciega, pero a su vez la operación es muy delicada, ¿sí? Ella es una joven preciosa cuando la conocimos, hace unos años atrás, pero ella ahora está muy, muy, muy flaquita. Que por otro lado te pido que puedas estar orando también por Soledad para que Dios obre un milagro en su vida. Que ahí están los datos. Yo igualmente los voy a subir, están subidos también en el Facebook de Mies, para si alguno de ustedes quiere colaborar con Soledad pueda hacerlo, ¿sí? Estos últimos minutos, porque tenemos hasta las 9:15, yo quiero dar la posibilidad, si alguno quiere hacer alguna pregunta, si le ha quedado alguna duda, algo que